México, ¿cómo juega en esta ecuación? Porque usted lo acaba de decir con toda precisión, hay esta, identificación ideológica con Morena, este tema continuo de la presidenta de por defensa de los derechos humanos o por solidaridad, nosotros vamos a seguir apoyando, etcétera, etcétera. Ese es a nivel retórico y de discurso, pero en los hechos, pues el buque ya no llegó con el petróleo, ¿no? Es decir, Así es. tenemos dos niveles aquí. El discurso está muy bonito, está padre, estamos solidarios. El discurso es para el partido. Es correcto, ¿no? Y es para Andrés Manuel. Es correcto. Pero la realidad es que ya no hay petróleo. Esa es la verdad. La verdad fría es esa. Y dura. Y dura. Y sí es cierto, y creo que vi un comentario de la presidenta en el sentido de que sin petróleo Cuba se muere o cae, un comentario en ese sentido. Tal cual. Y es exactamente lo que está haciendo Estados Unidos. Esa es su estrategia. Yo creo que traen una estrategia de que de aquí a antes de noviembre hay un cambio político en Cuba. Es su ¿Por qué digo noviembre? Por las elecciones en Estados Unidos, que hay claro. en Estados Unidos. Mi cálculo es verano, embajador. Bueno, sí, digamos, tienen de aquí a entonces. Porque usted lo dice muy bien, la subsistencia sin energía, pues es inviable. Es decir, ¿qué pasa con los hospitales? Digo, la industria cubana, usted y yo sabemos que es minúscula, ¿no? Hay azúcar todavía, algunas cosas, pero pues no hay una gran producción industrial en Cuba. Hay turismo, hay hoteles, pero si a eso le quitamos la energía, pues eso se va a derrumbar. Ahora, yo creo que están aplicando, volviendo otra vez al ejemplo de Venezuela y Cuba, yo creo que si hay este diálogo que yo pienso que existe entre los dialoguistas y Washington, donde probablemente ya están muy, muy debilitados los radicales, ya no vive Fidel, ya no hay argumento posible frente a la debacle económica y social, porque ya la gente está empezando a pasar hambre en Cuba. Claro. O sea, hay carestía. No es cualquier cosa esto. Ya no tiene alternativa. Y la idea del bloqueo de petróleo, Trump había amenazado con un bloqueo naval, incluso para que no entraran barcos. Sí. Y fue en ese contexto que México en realidad retiró el petróleo. Hay que decirlo con todas las letras, simplemente para no estar confundiéndonos con la retórica y la realidad. Y la realidad, ¿no? Claro. Pero en este contexto, yo creo que el gran dilema y lo más interesante en este momento de este proceso es cuál podría ser el acuerdo. ¿Qué implicaría el acuerdo, por ejemplo? A ver, muy interesante, sí. Porque quedaría una parte de la estructura política actual, como lo que sucedió en Venezuela. O habría algún mecanismo de comando claro entre Washington y La Habana a partir del acuerdo. Y si así fuera, ¿qué implicación? La dirección cubana no es como la venezolana, en el sentido de que es una dirección política mucho más seria. Los venezolanos, el grupo de Maduro y demás, bueno, son con todo respeto, son una bola de rufianes. Bueno, lo ha dicho usted con extrema elegancia, embajador. A mí me parecen unos zampones todos. Sí, bueno. Y ahí está la cúpula militar, sí, enriquecida y corrupta. Pero Washington no la ha tocado todavía. Todavía. ¿No? Pero en el caso de Cuba, sí es una élite política muy sofisticada que ha operado a niveles mundiales, en escenas internacionales. Sí, claro, y además hubo... Y con mucha inteligencia y con presencia, mucha estrategia. Entonces, no es lo mismo que Venezuela. No comparemos, no, claro. Entonces, lo señalo porque yo creo que hay un elemento fundamental aquí, un tema de amnistía. Yo creo que obviamente la dirección política cubana exigiría una amnistía total
a los dirigentes de la revolución. Que no los toquen. Que no los toquen. No los encarcelen, digamos. Sí, o sea, coincido. Sería una demanda complicada. Sí, porque hay un sector social que quiere justicia, ¿no es cierto? Bueno, y empezando por Miami. Y todos los exiliados, claro, que van a querer castigo. Ahora, aquí el problema son los años, embajador, porque todos esos pues ya se murieron o están en vías de, es decir, Fidel ya se fue. ¿Qué pasó con toda esa generación? Y pienso en Ricardo Alarcón, en Felipe Pérez Roque, en todos esos que eran como los herederos de Fidel y que al paso de los años fueron desapareciendo. Pues, pero por ahí andan, ¿eh? ¿Sí? Por ahí andan. Y son los que tienen experiencia. O sea, justamente gente como Felipe Pérez Roque, o Carlos Laje. Son de su generación más o menos, ¿no? Yo creo. O son un poco más jóvenes, no sé. Pero sí, son como de su generación. Pero 60, 70. Se habló que eran pues, los grandes sucesores. Laje incluso llegó a ser el número 2. Sí, no era el número 2, pero lo desaparecieron cuando sale Fidel. Sí. Pero no quiere decir que hayan desaparecido. Sí, ahí están, pues. Y entonces son parte de la clase, parte de la élite pensante en Cuba. Y que van a poder poner condiciones de exactamente cómo se pacta la salida en este caso. Va a ser muy complejo. Quizás esa parte sea la parte más compleja, porque aquí no hay no hay la opción aquí de una acción punitiva de Estados Unidos de secuestrar a uno. Si se llevaran a Díaz-Canel, no pasa nada, yo creo. No, pues no tendría por qué rendir los otros. Es más, muchos dirían que bueno, llévatelo, ¿no? Claro, claro. Nos da entrada a los que seguimos, claro. Sí, claro. Entonces, no, esto va a ser mucho más complejo en términos de transición, mucho más interesante, mucho más importante, ¿no? Pero en todo esto, vuelvo a lo que tú planteaste hace tiempo, que es ¿y dónde está México en todo esto? México está ausente. Esto es lo que quiero oír. México ha perdido una presencia internacional. Sí, descomunal, estoy de acuerdo. Tan impresionante con la 4T. Es verdaderamente asombroso. Y para usted, como diplomático y como funcionario del servicio exterior, etc., ¿no es vergonzoso, embajador? No, es lamentable. O sea, este país tuvo una diplomacia de primer nivel internacional, con gente en foros internacionales, en organismos. Hay mexicanos que encabezaron organismos con una trayectoria impecable. Y la 4T decidió, incluso las posiciones son premios o regalos para aquellos políticos que simpatizan con el régimen. O sea, se desmontó una inteligencia en ese sector, ¿no es cierto? No, incluso te diría, muchos embajadores están ahí porque decidieron traicionar sus principios para sumarse a la 4T y a cambio de traicionar sus principios, los nombran embajadores. Entonces, imagínate, ¿qué piensa un país que recibe un embajador así? No, piensan que no les importamos en absoluto. Claro, claro. Que no les interesamos en nada. Claro. Que somos una especie de basurero para ellos. Entonces, bueno, es una cosa lamentable. Pero a lo que voy es que el saldo final de esto es la falta de interacción y de importancia de México. Entonces, por ejemplo, la presidenta reitera en varias ocasiones México está dispuesto a ayudar al diálogo entre La Habana y Washington. Nadie la toma en cuenta. Nadie la voltea a ver. Ni a ella ni a México. ¿Por qué? Porque ya no somos un actor. Ya no somos relevantes en esa discusión cuando sí lo fuimos. Sí. Sí lo fuimos. Bueno, aquí se hizo contadora, ¿no es cierto? Y se logró la paz del Salvador, se logró la paz de Guatemala. Es decir, México ha sido protagonista de muchos diálogos de paz y de encuentro en Centroamérica y en otros lugares. Entonces, dejó su posición de ser el gran negociador que era capaz de poner la gente con posiciones diferentes a dialogar. México aceptó convertirse en parte del problema. Y entonces ya México es parte del problema, ya no es parte de la solución. Y esto es una tragedia. Entonces,
hemos perdido esa riqueza de tradición diplomática histórica que Sí, tuvimos. penosísimo.